peruano. Para hablar del romanticismo peruano, recordemos, ¿cuál es la cuna del romanticismo? ¿Dónde aparece el romanticismo por primera vez? A ver, chicos. Muy bien, Mario Romero me ha contestado así, en una, rapidísimo. En otro salón estaba, chicos, nada, los chicos creo que todavía estaban tomando su desayuno en el primer horario. ¿No? Ya, muy bien, Romero. Y el resto, solo tengo un alumno, el resto, en Europa, pero ¿en qué parte? Pues Jeremy, no seas gracioso. En Europa. Europa es muy amplio, tiene muchos países. ¿En qué país, en qué parte de Europa apareció el romanticismo por primera vez? Me ha causado gracia tu respuesta. Europa. A ver, Anderson Alca, Vanessa, Piero Bautista, Sebastián Bendezú, ¿dónde apareció el romanticismo por primera vez? Ya, ahora sí, Jeremy, ya hay precisión, ¿no? ¿No se acuerda? Nada, aparece por primera vez en Alemania, recuerda, el romanticismo aparece por primera vez en Alemania, luego, muy poquito tiempo después, en Inglaterra y después ya al resto de Europa, donde vamos a incluir pues a España. Este romanticismo que vamos a ver hoy, el romanticismo peruano, va a ser una imitación del romanticismo español y del romanticismo francés. Así que desde acá, desde ya, les comento que este no va a ser un movimiento muy original aquí en nuestro país. ¿Está bien? Comenzamos entonces, recuerda, esto es literatura peruana, todavía estamos en literatura peruana y ahora dentro de la etapa republicana vemos lo que es el romanticismo, ¿sí? Ahora, la semana pasada hablamos acerca del costumbrismo. Este movimiento literario fue el primero, ¿recuerdas? Fue el primero de la etapa republicana, es decir, después de la declaración de la independencia, aparece este movimiento unos años después, 1828, aparece el costumbrismo. Pero recuerda que el costumbrismo tiene, puedes usar tus audífonos si quieres, porque yo voy a hablar mucho. Este movimiento, el costumbrismo, tiene dos vertientes, tiene dos variantes. Pregunta, ¿cuáles son? Estoy anotando yo aquí la participación. Muy bien, Jeremy. Repito la pregunta para el resto. El costumbrismo tuvo dos variantes, dos tipos, dos vertientes. ¿Cuáles son? Ya Jeremy Zulka me da la respuesta y el resto. A ver, ¿cuáles son las variantes del costumbrismo? A ver, Marely Chávez, Yadira Camarena, Benjamín Calderón, Camila de la Cruz, Joseph García. Respondan chicos, porque mientras más participen, mejor va a ser para ustedes. Muy bien Rondón, muy bien Urbino, ¿sí? Son dos variantes, dos vertientes que eran completamente opuestas. Una quería que continúe la colonia y la otra quería que siga, ¿no? En auge, digamos, no, en desarrollo y en proceso, la independencia, la patria, la democracia, la república. Ya, ok, muy bien, Mers también. El criollismo y el anticriollismo. Estas dos variantes o vertientes o tipos corresponden al costumbrismo. ¿Por qué se llamaba costumbrismo? El nombre te lo dice todo, ¿no? Se mostraban las costumbres de la época. Había una sátira, una crítica, una burla a los antivalores, a las costumbres que ellos consideraban en ese entonces pues inadecuadas, incorrectas, ¿sí? Pero estas dos variantes, estas dos vertientes eran opuestas. ¿Cuál de ellas, pregunta, cuál de ellas apoyaba al sistema colonial? Quería que el sistema colonial todavía se mantenga en nuestro país. ¿Cuál de ellas? ¿El criollismo o el anticriollismo? ¿Quién de ellos proponía la continuidad del sistema colonial? ¿Quién proponía la continuidad de la colonia? No, Vanessa.
Ah, ya, entonces, mire, tenemos que recordar, porque esta es una clase de la semana pasada, eso podría venir en tu examen, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya teníamos, hoy en día ya teníamos que tener las cosas bien claras. El criollismo es la literatura popular que quiere la patria, la democracia, la república, es decir, ya se declaró la independencia, pues ahora continuamos. Va a ser un proceso duro de adaptación, pero debemos seguir. Eso lo plantea el criollismo. En cambio, el anticriollismo, ¿qué quiere? Quiere que regrese la colonia, quiere que regrese el virrey, quiere que todo siga como antes. ¿Por qué? Porque los anticriollistas pertenecían a la élite, a la clase social, a los que se codeaban con digamos, con el virrey y las autoridades. Entonces, ellos querían que ese sistema continuara. Recuerda entonces, ¿sí? Criollismo, popular, república. Anticriollismo, aristocrático, colonia. Esas serán las, digamos, variantes y las palabras claves que debes recordar. Ahí cada uno tiene un representante. ¿Quién representa el criollismo? Chicos, ¿quién representa al criollismo? ¿Manuel Asensio Segura o Felipe Pardo y Aliaga? ¿Quién representa al criollismo? Claro, el criollismo lo representa Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga al anticriollismo. Pues bien, este movimiento, el costumbrismo, eh, va a ir finalizando cuando ya aparece el romanticismo en nuestro país. Pero, ¿cómo aparece el romanticismo en nuestro país? ¿Qué se vive en esta época? ¿Cuál va a ser el contexto del romanticismo peruano? Siempre es bueno relacionar el movimiento literario con la época, qué ocurría, qué sucedía, quién gobernaba, qué hechos pasaban, para recién entender por qué la literatura era de ese tipo, de esa forma, de esos temas, etcétera. ¿Sí? Entonces, veamos, dice que el romanticismo llega al Perú tardíamente. ¿Por qué? Tú lees un libro, Romanticismo peruano, y el primer dato que te menciona es que llega muy tarde al Perú. La pregunta es ¿por qué el romanticismo llega tarde al Perú? El romanticismo llega a partir de 1850. ¿Es eso para nosotros, o significa para nosotros que llegue tarde? Sí. ¿Por qué? Porque en 1850, añitos antes, añitos después, 1850 es un aproximado de la fecha en la que ya Europa está viviendo el realismo peruano, el realismo universal. Entonces ya están iniciando ellos un nuevo movimiento literario. Y aquí recién estamos comenzando con el romanticismo. ¿Por qué? En plena declaración de independencia, ¿no? O en pleno, durante la época en la que los peruanos se están emancipando, están en plena batalla, combate, enfrentamiento contra los españoles y sus autoridades abusivas. En medio de ese contexto, ¿va a llegar el romanticismo? No, pues no se puede, porque el romanticismo es subjetivo, es idealista, es soñador. ¿Cómo puede llegar un movimiento con esas características a un estado, lugar, digamos una región que está siendo colonizada, explotada y que ya la población ha decidido emanciparse? No se podía, ¿no? Entonces, cuando se declara la independencia, tampoco se podía. ¿Por qué? Porque vivíamos, recuerda, esa situación de inestabilidad política, económica, social. Unos quieren que regrese el virrey, otros quieren que siga la democracia, la república, no se ponen de acuerdo, hay caudillos, hay anarquía, momentos sin presidentes, o sea, es una etapa muy, muy inestable. Entonces, ¿cómo va a llegar el romanticismo? El romanticismo entonces se frena aquí en el Perú. ¿Cuándo llega? Cuando ya hemos alcanzado, mira, y esto entre comillas, cierta, digamos, estabilidad. Ya no estamos tan en caos, tan en desorden como al principio de la historia republicana. Entonces recién se permite la llegada del romanticismo. Ahora, ¿con qué hechos coincide que se permite la llegada del romanticismo?
época, vamos a ver qué se debe a Ramón Castilla. Ramón Castilla va a tener gobiernos sucesivos, pero durante su gobierno él va a realizar muchas acciones a favor de el pueblo, por ejemplo, va a abolir la esclavitud, va a abolir el tributo indígena, viene desde el gas, el primer ferrocarril llega a nuestro país, entonces todo esto trae algo así como una sensación de, qué bien, ¿no? Estamos mejorando, vamos por buen camino, nos vamos superando. Unido a esto, a este tipo de gobierno de Ramón Castilla, también estaba pues el auge de la producción del guano. Porque también era la época en la que en Europa había mucha demanda de fertilizantes y el guano va a ser, ¿no? Digamos, la clave para, ¿no?, la prosperidad de nuestra economía. Pero ¿por qué se va a llamar prosperidad falaz? El historiador Jorge Basadre es quien da esta nominación. Él va a llamar a esa época como época de la prosperidad falaz. ¿Qué significa falaz, chicos? ¿Qué quiere decir falaz? No, no, por ahí me dicen que significa rápido, no. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa falaz? ¿Qué quiere decir falaz, chicos? ¿No? Falaz significa, mira, comienza con F también, falso, ¿sí? O sea, época de la falsa prosperidad. Entonces tú dirás, ¿pero por qué falsa, profesora? Sí, sí hubo prosperidad, ¿no? Vendimos el guano, obtuvimos dividendos, nos ayudó a pagar deudas tanto internas como externas. Sí, pues es una etapa de prosperidad, pero es una prosperidad, es cierto, es efímera, no va a durar mucho, porque no se supo administrar bien este recurso importante. La burocracia, ese sistema burocrático en el que para hacer un trámite, una obra, hay mucho papeleo de por medio y pasa el tiempo, pasan los días, semanas, meses, años y no avanzamos. Esa burocracia sí hasta el día de hoy. Por eso no tenemos buenas carreteras, buenos hospitales, construcción, corrupción, la falta de gestión, la falta de buena administración de nuestros recursos nos van a llevar a un estado de aparente estabilidad. Entonces decimos, muy bien, qué bien estamos. Entonces, ahora que ya estamos bien, que ya estamos mejor, que llegue el romanticismo. Por eso es que recién el romanticismo llega a partir de esta fecha, 1850, cuando estamos todavía, ¿no? Cuando estamos, digamos, entrando a una etapa de aparente estabilidad. Pero esa aparente estabilidad era, pues, era un maquillaje, porque también nos estábamos endeudando y es una deuda que más adelante vamos a tener que pagar. ¿Y en qué momento? En la peor historia, en la peor etapa de la historia de nuestro país, es decir, la guerra con Chile. Precisamente de eso hablamos aquí, dice, miren, el segundo enunciado abarcó desde aproximadamente 1850 hasta la Guerra del Pacífico. ¿De qué guerra estamos hablando? ¿A qué se le llamó Guerra del Pacífico aquí en nuestro país? ¿Qué guerra fue esa? Una guerra entre nuestro país y ¿quién es el otro? El enemigo eterno, que siempre le recordamos, sobre todo cuando hay un partido de fútbol. Todo el mundo recuerda la guerra con Chile, claro, ¿no? La guerra Perú-Chile es conocida como la guerra del Pacífico. Urbino, lo leo para mí, te doy la razón, pero no lo voy a repetir. Bueno, es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se desata la guerra con Chile, a ver, año, chicos, historia de Perú. ¿En qué año se inició la guerra con Chile? Cuando se inicia la guerra con Chile, muere el romanticismo en nuestro país y comienza el realismo.
Bueno, obvio, en plena guerra, ¿qué más se podía esperar, no? ¿En qué año se inició la guerra con Chile? Ajá, muy bien, Jeremy, 1879 hasta 1883. ¿Sí? Entonces, hasta 1879 es el aproximado en el que vamos a enmarcarnos en el romanticismo en nuestro país. ¿Está bien? Entonces, el gobierno de Ramón Castilla trajo hechos positivos, pero también hubo otros, sobre todo en el aspecto económico, que no se pudieron manejar. Por eso a esa época el historiador Jorge Basadre la llamó época de la prosperidad. Con la última imagen hace referencia a un hecho que también se va a vivir durante la época del romanticismo, el famoso combate del 2 de mayo. Ese es un enfrentamiento bélico, ¿sí? Me dicen que por momentos se escucha entrecortado. A ver, voy a ver con qué internet estoy ahora. Ah, no, sí estoy se supone con el mejor. Ya, ahora sí, ¿se escucha mejor o sigo como robot? Bien, les decía, el combate del 2 de mayo, este va a ser un enfrentamiento bélico entre Perú, gracias, Jamie, entre Perú y España. Es Perú, Chile, Ecuador, Bolivia. Estos 4 países se enfrentan a España, solo que Ecuador y Bolivia no tenían representación militar, así que solamente enfrentan Chile y Perú, ¿no? Hay un bombardeo en Valparaíso y desde allí se viene la escuadra española a atacarnos en el puerto del Callao, ¿no? Es por eso que también se habla del combate del Callao, así se le conoce también, ¿no? No se entiende bien a qué se debió, por qué, toda una serie más, incluso el final y la victoria. ¿A quién se le da esta victoria? ¿Ganó el Perú? ¿Ganó España? Tampoco hay una versión fidedigna, o sea, una versión fija. Los españoles dicen que llegaron, destruyeron el puerto del Callao y se fueron, o sea, ganaron. El Perú dice que no, que nosotros nos defendimos y atacamos a las naves españolas y ganamos, ¿no? Entonces, pero los historiadores sí han determinado que este fue un combate que no tenía ni pies ni cabeza, ni objeto, ni objetivo, nada, ¿no? Una historia loca. Y usan otros adjetivos que no puedo repetir. Pero bien, este es el contexto del romanticismo, recuérdalo, la época de la prosperidad falaz, de la producción y venta del guano, de una supuesta estabilidad económica que va a durar solo ese tiempo. Cuando comienza el realismo, comienza nuestra crisis también, ¿ok? Bien, eso es entonces el contexto del romanticismo en nuestro país. ¿Cuáles son las características? Voy a cerrar aquí un momentito, ya está, ¿no? Nos dice imitación de las formas francesa y española. Claro, el romanticismo surge en Alemania, luego pasa a Inglaterra y después ya es toda Europa y entre ellas pues está Francia y España. El romanticismo en nuestro país no va a ser un romanticismo original, un romanticismo creativo. Es una imitación, una copia sencilla del romanticismo francés y del romanticismo español, ¿sí? Otra característica, sentimentalismo. Esta la tiene todo romanticismo en cualquier parte del planeta, ¿no? El romanticismo es sentimental, es subjetivo, es idealista, ¿no? Afirmación de la vida y de las costumbres nacionales. Es que todavía queda. No es cuando un movimiento literario desaparece y comienza otro, no es un hecho así radical como que volteo una página y ya estoy en otra historia, no, es un proceso en el que vamos dejando de lado poco a poco, de manera gradual, una costumbre, un tipo de literatura para ir entrando, ingresando a otro tipo, a otra literatura. Entonces es un proceso, ¿no? Poco a poco. Por eso aquí dice afirmación de la vida y de las costumbres nacionales, es decir, el costumbrismo todavía está presente aquí, solo que es un costumbrismo que se va adaptando al romanticismo, ¿no? El limeñismo, hasta el día de hoy, por ejemplo, en el aspecto político, se pretende pues la famosa descentralización, pero eso no se ha logrado. Lima es el Perú, no debiera, ¿no? Serlo, pero es así, Lima es el Perú, todo se centra en la capital. Entonces, aquí en el romanticismo era igual, el limeñismo, las costumbres de Lima, de la capital, de la sociedad, del comportamiento de las mujeres, de los hombres, en fin, todo está centrado en Lima, en la capital. Por eso se habla de esto del limeñismo.
El individualismo, al igual que el sentimentalismo, también es una característica propia del romanticismo. Es decir, primero yo, después yo y después nuevamente yo. El resto al final. O sea, primero soy yo, mi mundo, mis sentimientos, mis problemas, ¿no? Entonces es el famoso individualismo. El tema sobresaliente de la mujer amada, claro, este es un tema básico, ¿no? Importantísimo, clásico dentro del romanticismo, ¿no? La mujer amada. Y por lo general está relacionado con el desamor, es decir, amo a una mujer que no me quiere, que me rechaza y que nunca podré tener, nunca será para mí. Y eso lleva a esos temas muchas veces de desaliento, de desamor, de sufrimiento. La fantasía, la imaginación no puede faltar aquí en el romanticismo, ¿no? La gran creatividad. La poesía y la tradición son uno de los géneros, de las manifestaciones de la literatura en el romanticismo. También está presente el teatro y la novela, pero no abundan, ¿no? Lo que más abunda es la poesía y la tradición como manifestación literaria, sobre todo de Ricardo Palma. Búsqueda de libertad en la expresión, todo romanticismo plantea la búsqueda de la libertad. Ahora, este es un dato importante, leen ahí, precursor del romanticismo. ¿Quién es el precursor del romanticismo? ¿A qué se le llama precursor? ¿Ustedes saben cuál es el significado de la palabra precursor? Porque yo te puedo decir el precursor del romanticismo, Pepito Pérez, pero ¿y qué significa esto, no? ¿Qué significa que sea precursor? ¿Qué es un precursor? Hay una historia, los precursores de la patria, ¿no? ¿Qué es un precursor? ¿A qué se le llama precursor, chicos? A ver, yo estaba cerrada acá. Aquí inicia algo, me dice, ya muy bien, Mario. Máximo representante, no es el máximo representante. El precursor, el que tuvo la idea, ya, muy bien, Rondón también. El precursor es el que se adelanta a algo en una época en la que no le corresponde. Si bien es cierto, sí, inicia, pero es en una época en que no le corresponde. Por ejemplo, el precursor del romanticismo, para que te guíes con las épocas, es Mariano Melgar Valdivieso. ¿Qué significa entonces? Que él fue el primero en manifestar el romanticismo en nuestro país. Pero cuando, mucho tiempo antes de que el romanticismo llegara al Perú. Antes de que llegara y se convirtiera ya en una moda, en un movimiento, no, mucho antes, ya Mariano Melgar era romántico. ¿Y sabes por qué? Porque Mariano Melgar vivió la época de la emancipación. Es decir, todavía no se había declarado la independencia en nuestro país en 1821 y él ya era romántico. Entonces, por eso se le llama así, precursor. Él es el que se adelanta, el que se anticipa, ¿no? A algo, en este caso, a este movimiento literario que es el romanticismo. Muy buenas sus respuestas, chicos. ¿Y por qué se dice que Melgar era el precursor? O sea, ¿cómo así se anticipó? ¿Qué hizo? ¿No? ¿De qué manera? Melgar tiene dos tipos de literatura, solo que nosotros no hemos tenido en la currícula para segundo año literatura de la emancipación, ¿no? Entonces te lo comento así brevemente para que tengas una idea al respecto. En la literatura de la emancipación se habla de escritores, entre ellos Mariano Melgar, que crearon composiciones donde daban, planteaban las ideas de la emancipación, de la rebelión, en el que te daban mensajes como basta, basta del maltrato, del abuso, del español, basta del virrey, basta de esta autoridad absolutista, debemos liberarnos. ¿Qué buscaban los emancipadores? Libertad, que no era otra cosa que la independencia de nuestro país. Pero ese era el aspecto militar, ¿no? De la época, es decir, la emancipación. Mariano Melgar creó composiciones, creó odas, que son composiciones de alabanza ¿a qué? A la libertad. Él hacía un llamado, él decía, deja de quejarte, ¿no? Y únete a nosotros y emancipémonos, busquemos la libertad. Y en este proceso, él incluso muere fusilado, ¿no? Por el ejército realista, el españoles, porque era considerado pues un emancipador.
Pero el otro lado de su literatura, este era el aspecto político, su literatura emancipadora, pero también pues Mariano Melgar tenía su corazoncito. Así que Melgar se había enamorado de una mujer llamada María Santos Corrales, o María Santos del Corral, ese era su nombre. Pero él la va a llamar, con un nombre poético, la va a llamar Silvia, la Silvia de sus amores, ¿no? Y para hablar de Silvia y del amor que siente por ella, la típica historia, ¿no? Para los literatos, se enamoran de quien no les hace caso. Silvia nunca le hizo caso al pobre Marianito, y entonces Marianito sufría de amor por ella, y es así como él crea una serie de poemas, todas ellas englobadas en este título, Yarabíes. Pero este término también es muy importante, Yarabíes. Cuando hemos hablado de literatura incaica, a ver si lo recuerdan quienes tengan buena memoria, cuando hemos hablado de literatura incaica hemos mencionado varios tipos de poemas en el incanato, ¿no? Por ejemplo, los poemas militares, los poemas también relacionados a la mujer, al amor, los poemas en relación al canto de la siembra, la cosecha, la agricultura, ¿no? Entonces había un poema que hablaba Arawi, ya le dije todo, el Arawi. El Arawi es un canto incaico, ¿sí? El Arawi es un canto incaico, es un canto de desamor. Recuerdo haberles leído un poemita chiquitito, los Arawis son poemas muy cortitos, que decía, de tanto llorar, una fuente formé, el jugo de mi dolor a otros calma la sed. Ese es un Arawi, era un poemita pequeño, pero ¿por qué lloraba este sujeto? Por el amor de una mujer, ¿no? Entonces hay una exageración, de tanto llorar ha formado una fuente y con esa fuente da de beber a otros. Ese, por ejemplo, es un Arawi. ¿Qué sucede con Mariano Melgar? Él toma en cuenta esos Arawis y a partir de ellos él crea yarabíes. ¿Por qué? Porque los yarabíes ya tienen influencia española. Es como decir, ya esta es mestiza, ¿sí? Una composición mestiza, es decir, una combinación de los arawis incaicos con la forma o la influencia española. El resultado, los yarabíes. Son poemas de amor, de pena, de desamor, diría yo, porque trata él porque él pasa por etapas. Uno, cuando está recién enamorado, tiene la ilusión de que esta mujer lo va a aceptar. No es así. Entonces ya pasa a la etapa del desengaño, ¿no? De, no me quiere, pero sufro, pero yo la quiero y la veo como la mujer más hermosa del mundo. Y como sigue este rechazo, ya pasa incluso a la etapa del ataque o de la ofensa. Hay un poema donde él dice, ¿no? La mujer sola o casada, ¿no? No ha nacido para nada. Así acaba su verso, así muy de ataque, muy ofensivo, pero había que entender, pues pobrecito, no le hacían caso, ¿no? Entonces, son dedicados sus poemas de amor a Silvia, que era su amor platónico. Arequipeña, él es arequipeño, Mariano Melgar. Bien, entonces recuerda, ya sabes quién es el precursor del romanticismo y por qué, Mariano Melgar. Ahora, entre los representantes, mira, te voy a mencionar así, vamos a poner acá las imágenes, está Nicolás Corpancho, Narciso Arestegui, el más del movimiento que viene a ser Ricardo Palma Soriano, del vamos a hablar hoy, también Carlos Augusto Salaverry, él es el representante, digamos, tradicional del romanticismo. Él sí se dedica a la poesía, ¿no? A hablar de la mujer amada, otra historia también, Salaverry, enamorado de quien no le hace caso, entonces eso lo motiva a crear sus composiciones de amor, ¿sí? Tenemos a Arnaldo Márquez y por último Luis Benjamín Cisneros, los más representativos de la literatura romántica, ¿sí? Bien, entonces por aquí hablemos, ¿no? Principalmente de Ricardo Palma. Ya, un segundo, chicos.
Bien, chicos, ¿qué sabemos acerca de Ricardo Palma? Ahí lo tienen, esa es una de sus imágenes típicas, ¿no? Muy conocida, así ya mayor, con sus anteojitos, ¿no? Es un hombre fue un hombre sumamente culto. Allí de amarillo de costadito he puesto bibliotecario mendigo. Luego te voy a explicar por qué fue llamado así, pero lo he puesto de un color diferente y a un lado para que resalte y recuerdes ese dato, ¿no? Importante. Ricardo Palma, conocido como el bibliotecario mendigo. La historia sobre su biografía cuenta que él era de origen humilde. Hay versiones que comentan que estudió derecho, es decir, leyes, que estudió historia. No nos queda claro, son versiones. Pero lo que sí es comprobado es que él estudió periodismo y que como tenía ya talento desde muy jovencito, miren ustedes que a los 15 años nada más, ya él escribía algunos artículos para diarios antiguos que hasta el día de hoy existen, como por ejemplo El Comercio, ¿no? Él escribía pequeños artículos para el diario El Comercio, con 15 años, estando aún en la escuela. Y como veía que tenía buena pluma, es decir, talento para la escritura, la composición, pues los aceptaba. Y esto era pues una gran ayuda para él, porque decía, el origen de su familia pues era humilde, era modesto y hacía falta un ingreso económico, ¿no? Él va a ser desterrado a Chile por motivos políticos. ¿Qué pasa? Ricardo Palma, hay muchos literatos que no solamente se quedan en la escritura de sus obras, no, sino que viven el momento, viven la historia de su tiempo y también van a intervenir en ella. Es por eso que él va a formar parte de una especie de conspiración para atacar la casa del presidente de turno, si no me equivoco, creo que era Rufino Echenique, ¿no? ¿Por qué? Porque él era digamos, de tendencia liberal, ¿no? Contra la posición conservadora. Pero como esto no se llegó a realizar, es decir, no fue efectiva esta conspiración, él va a tener que irse del país antes de que lo persigan o de que se convierta en un perseguido político, entonces él se va a autoexiliar en Chile por ese motivo. Si bien es cierto, yo te he dicho que el romanticismo termina con la guerra con Chile, el romanticismo, pero no la vida de Ricardo Palma. Así que Ricardo Palma va a vivir esa etapa de la guerra con Chile también. Los chilenos fueron pues más allá de los límites de una guerra, creo yo, ¿no? En las guerras tenemos a los dos bandos enemigos, se enfrentan unos contra otros. En este caso, Chile quería el sur de nuestro país, quería el guano, quería el salitre, se quedó por un tiempo, si no me equivoco, creo que 60 años con Tacna, recordará, nos quitó Tarapacá, porque Tarapacá también era parte de Chile, perdón, del Perú. Entonces, fue una batalla muy cruel, es una de las historias más negras de nuestro país, una de las historias más tristes del Perú, la guerra con Chile. Y en medio de esta guerra los chilenos invaden Miraflores, llegan a la casa de Ricardo Palma y destruyen su biblioteca personal. También destruyeron la Biblioteca Nacional del Perú, que era el símbolo de la cultura peruana, la Biblioteca Nacional del Perú. Muy bien, cuando los chilenos destruyen la biblioteca personal, que era una biblioteca muy nutrida, ¿no? Se lleva muchos libros de Ricardo Palma. Desaparece incluso una obra inédita, una obra que nunca llegó a publicarse, una obra nueva que estaba escribiendo Ricardo Palma titulada Los Marañones. Esta nunca volvió a aparecer. Sus amigos, escritores, después de toda esta tragedia, le dijeron, vuelve a escribirla, porque tú sabes de qué trataba, solo vuelve a escribirla. Pero él a modo de rebeldía, ¿no? Y de un acto de protesta ante esta invasión chilena, decidió no volverla a escribir. Así que nunca se supo de qué trataba esta historia y solamente conocemos hasta el día de hoy el título, que era Los Marañones, ¿no? Pero te decía que no solamente fue la biblioteca personal de Ricardo Palma la afectada ¿no? Saqueada prácticamente por los chilenos, sino también la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, tiempo después, Ricardo Palma va a ser nombrado director de la Biblioteca Nacional.
Claro que es un cargo importante, ilustre, pero también lo asume en el momento en que la Biblioteca Nacional ha sido destruida, incendiada, saqueada. O sea, en el peor momento le toca asumir este cargo. Él no se queda de manos cruzadas y decide hacer una gira por Europa para pedir donaciones de libros y nuevamente, ¿no? Digamos, recuperar la Biblioteca Nacional, que no bastaba solo la infraestructura, levanta una pared, pongo una puerta nueva, no, sino que se necesitaba lo más importante, que eran los libros, ¿no? Entonces, es por eso que de muchos países van a enviarles donaciones de libros a Ricardo Palma gracias a su gestión. Es por eso que él va a ser llamado así, el bibliotecario mendigo. Ese es el apodo más famoso que se le conoce, el calificativo, el bibliotecario mendigo, recuerda, por ser director de la Biblioteca Nacional. ¿Saben ustedes que, ya que estamos tratando este tema, te había dicho que los chilenos invadieron, y esto fue una ofensa, ¿no? Porque, ¿por qué tenían ellos que destruir la Biblioteca Nacional? ¿Sabes que los chilenos la convirtieron en su caballeriza? O sea, había ahí ya un sentimiento mayor de maltrato, de ofensa hacia el peruano. La Biblioteca Nacional, símbolo de la cultura de todo un país, convertida en la caballeriza de los chilenos. También se llevaron libros, no solamente destruyeron y quemaron tantos, otros tantos también se los llevaron. Y tiempo atrás, algunos años después, algunos años atrás, Chile devolvió una cantidad de libros al Perú como una especie de acto simbólico de dejemos, ¿no?, el odio atrás. Y de manera simbólica. Pero esto peor aún, digamos que generó más polémica porque los historiadores peruanos decían que aquello que nos estaban enviando como devolución no era nada comparado con todo lo que se habían llevado y que si realmente querían reparar el daño generado en aquella época y la ofensa que nada tenía que ver con la guerra en sí, debían devolvernoslo todo, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy eso no ha sucedido. No, así que ya sabes por qué bibliotecario mendigo, pero él también va a ser una persona tan culta y que va a manejar muy, muy bien, diestramente, el uso de la lengua española, y es por eso que la Real Academia Española, que hoy la conocemos así como RAE, ¿no? Real Academia Española, pero antes se llamaba Real Academia de la Lengua Española, ¿no? En ese tiempo, llamada así, esta Real Academia lo va a nombrar un miembro, ¿no?, honorario de esta institución. ¿Por qué? Por el buen uso correcto del idioma español. También va a ser miembro de la Real Academia de Historia de nuestro país, así que también de historia él sabía mucho. Y por último, aquí dice miembro, pero también va a ser como que el iniciador, porque todos los países que hablan español tienen su Academia de la Lengua, que está en constante comunicación con la Real Academia, ¿no?, Española, con la RAE. Así que aquí se va a crear nuestra Real Academia de la Lengua Peruana, o sea, la lengua en el Perú, y él va a formar parte de toda esa comitiva para crear la Real Academia de la Lengua aquí en nuestro país. Así que toda una persona muy culta, muy inteligente, un gran escritor con mucha creatividad, y de toda su obra, porque esta vez no te voy a poner una lista de las obras del autor, sino que nos vamos a centrar en lo más conocido, famoso y lo más importante de la literatura de Ricardo Palma, que son las tradiciones peruanas. Así se titula, Las tradiciones peruanas. ¿Sabes tú que Ricardo Palma se pasó medio siglo de su vida creando tradiciones? Las tradiciones peruanas son un total de 453 relatos, ¿sí? Leticia, un favor, chicos, como me he movido de sitio, he dejado mi libro arriba, un libro verde en mi escritorio, ¿lo puedes traer, por favor? Como me he cambiado de sitio, he dejado mi libro, se los quería mostrar, he pedido a mi secretaria, a mi mini secretaria que me traiga mi libro. Les decía, 453 tradiciones. Entre la publicación de la primera y la publicación de la última tradición han pasado más de 50 años.
Así que con esto debes entender que Ricardo Palma se pasó toda una vida creando tradiciones. Es por eso que no es como lo típico de un escritor que escribe, no sé, cuentos y todos los recopila en un solo librito y ya cuentos de tal escritor, no. Él se pasó escribiendo tradiciones que fueron publicadas de a poquitos, un grupito de tradiciones, algunos años después, otro grupito de tradiciones, etc. Yo, por ejemplo, tengo las 453 tradiciones, miren, acá está mi libro. Espero que la luz no nos opaque porque está con letras plateadas, dice ahí tradiciones peruanas. Ahora miren el grosor de este libro. Este es el primer tomo, tengo 6. Son 6 tomos y los 6 tomos tienen el total de las 453 tradiciones, ¿no? Mi hija bien vía rápido se ha ido a buscar otro, a ver, este es el tomo 2, porque no les miento, me faltan los otros 4, ya no le voy a pedir que traiga todo. Pero son 6, gracias, 6 libros, 6 tomos. Ahora, hay editoriales, porque esta no sé qué editorial es, esta yo la compré en un viaje cuando me fui con mi esposo a Argentina y me compré estos libros que en ese tiempo no había así nada más todo, ¿no? Tú encontrabas tradiciones peruanas, antología, es decir, de todas, unas cuantas, 15, 20 tradiciones y listo, pero yo quería todas las tradiciones y bueno, las conseguía y están, ¿no? Me alegra mucho tenerlas. Por ahí me mencionan, dice, está a la venta su libro. El mío no, Jeremy, mis libros no los vendo, por nada del mundo, son mi tesoro. Pero ¿qué sucede? Hay editoriales, justo eso les comentaba, muy arriesgadas, que han reunido todas las tradiciones de Ricardo Palma, pero eso sí ya parece pues una, ¿no? Una enciclopedia, pues un megalibro, ¿no? No sé si al día de hoy, porque tiempo después me di cuenta de que sí había por ahí algunas editoriales que lo hicieron, no sé si al día de hoy puedan encontrar, ¿no? Pero te das cuenta que es medio siglo escribiendo tradiciones y no fue lo único que creó, él también creó poesía, también creó obras de teatro, también creó novelas como esta que te decía de Los Marañones, la obra extraviada, ¿no? En fin. Ahora, ¿por qué tradiciones? A ver, pregunta, chicos, ¿qué entienden ustedes por tradiciones? ¿Qué es una tradición para ustedes? Por ejemplo, para mí es una tradición todos los años ir a la procesión del Señor de los Milagros, que bueno, por pandemia el año pasado no hubo y bueno, me imagino que este año tampoco habrá. ¿No? ¿Qué es una tradición? ¿A qué tradiciones realizan ustedes? ¿O forman parte en su familia, forman parte de alguna tradición quizá? ¿No? ¿Qué cosa? Navidad, creo me ha dicho mi hija, hay que pensar en la Navidad, ¿no? Igual que Vanessa, ¿no? Mi hija, la Navidad, está acá alborotando. Es una mariposita que está alborotada por aquí. Hacer una cosa todos los años, claro, pero ¿qué? ¿Cómo qué, por ejemplo? Algo que se pueda saber, ¿no? Armar el nacimiento, ya, muy bien, chicos. El árbol de Navidad, perfecto, claro. Los regalos, ay, Rondón. Festejar un cumpleaños, claro, perfecto, ¿no? Una tradición. Ya me hace cosquillas el año nuevo, me dicen, ya. Festejar un cumpleaños, claro, ¿no? Las tradiciones. Por ejemplo, en la época de la procesión del Señor de los Milagros, es una tradición comer turrón, ¿no? Acá en casa, los 3, papá, hijo, hija. Yo no, a mí no me gusta el turrón. Pero ellos felices porque dicen ya no le gusta, entonces nosotros comemos más. Y en fin, así hay muchas tradiciones que también vienen de familia, ¿no? Tradiciones culinarias, por ejemplo, una determinada comida en una determinada época, etcétera, etcétera. Pues bien, esas son tradiciones familiares, tradiciones sociales. ¿Por qué a las obras de Ricardo Palma se le va a llamar tradiciones peruanas? Porque él va a contar historias que suceden en nuestro país, que con el tiempo van a ser consideradas pues habituales, pero a estas se les va a agregar su imaginación, su creatividad. Las tradiciones peruanas vienen a ser relatos, digamos, en la mayoría breves, ¿no? Cortos, pero hay algunos relatos, algunas tradiciones que sí son extensas, no lo son todas. En general, la mayoría son relatos breves. Todas tienen como eje común un fondo histórico, o la gran mayoría, un fondo histórico, es decir, parten de alguna época de la historia de nuestro país, época incaica, republicana, incanato, etcétera,
Y de allí el autor toma personajes, en muchos casos, que son reales, de acuerdo a nuestra historia, y a los que él les va a agregar ya la ficción, la fantasía, es decir, su creatividad. Por eso aquí dice, son relatos breves de fondo histórico, por lo general, que refieren a algún suceso, algún hecho histórico, alguna anécdota, algún hecho misterioso, ¿no? O sea, se vale de todo. No hay un solo tema, o sea, no hay un tema exclusivo en las tradiciones de Ricardo Palma. Hay muchos temas, son muy variados, pero siempre está como que ese tinte del romanticismo, de lo misterioso, de lo oculto. Las anécdotas también están presentes. Dice, combina la leyenda romántica con el cuadro costumbrista. Yo te decía, el costumbrismo no iba a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, las costumbres de la época es aquello que forma parte de la tradición. Y estas van a estar unidas a la leyenda romántica. Recuerda que en las leyendas hay personajes reales, ¿no? Y algo de ficción. Entonces el autor se va a valer de personajes reales, personajes que sí existieron, por ejemplo, presidentes, incas, ¿no? Personajes del incanato, historiadores, literatos. Él toma en cuenta a todos, toman los nombres reales de personajes y hechos que existieron y a eso él le va a agregar su fantasía. Por eso dice leyenda romántica unido al cuadro costumbrista. ¿Cuántas son? Te había comentado 453 tradiciones y los estudiosos las han dividido de esta manera, como ves aquí en este pequeño cuadro verde. En este cuadro, dice, 6 que pertenecen al imperio incaico, es decir, se ha valido de la historia del incanato y de allí toma, ¿no? Como eje algún hecho para contar una tradición. La mayoría pertenece a la época de la colonia o época virreinal. 339 pertenecen a la colonia, 43 a la época emancipatoria, 49, mira, son poquitas las de la república, es decir, una vez declarada ya la independencia de nuestro país, cuando se vive ya la democracia. Y 16 no tienen tiempo ni espacio, 16 son imprecisas, no se sabe, no hay datos dentro de esa tradición que te ayuden a precisar a qué época correspondería. Así que así las han calificado los investigadores. 16 son imprecisas. Otra característica importante de las tradiciones es que Ricardo Palma quiere que tú, amigo lector, le creas que aquello que él te está contando es real, que aquello que él te está manifestando es verdadero. Y para que tú le creas, te da datos como, por ejemplo, amigo lector, la historia que a continuación les contaré es un hecho real que se vivió en tal época. Si usted desea corroborar esta versión, puede ir a tal pueblito, llegue a la alcaldía, pida el permiso de entrar a la biblioteca y busque tal libro, tal folio, tal folder, tal dato, y ahí usted encontrará la afirmación de estos hechos, ¿no? O sea, te está invitando a que hagas todo un recorrido turístico, según él, para que tú compruebes que el dato que te está mencionando es real, es verídico, es verdadero, ¿no? Pero obviamente, eso no es cierto, ¿no? Entonces era solo una especie de invitación a que tú le creas que las historias que cuentas son reales. Pero ya los estudiosos han determinado que no es así, ¿no? Bien, la primera tradición, ojo, escrita, es consolación. Escrita, pero no fue publicada como primera tradición. La primera tradición publicada se titula Payaguarcuna. Esa es la primera que está publicada. Y, por ejemplo, en este libro que yo les comentaba, que es el primer tomo de las tradiciones peruanas, efectivamente, la primera tradición publicada es Payaguarcuna. ¿Sí? Aunque Consolación es una tradición muy bonita también, ¿no? Consolación era el apodo de un hombre que a todo el mundo consolaba. Era un hombre que si tú tenías un problema de amor, ibas y buscabas a Consolación. Y él te daba el consejo preciso, que aquello que te aconsejaba y que tú hacías te iba muy bien. Por eso todo el mundo le puso de nombre Consolación. Pero nadie sabía que Consolación no tenía consuelo. Es decir, él consolaba a todos, aconsejaba y recomendaba a todos, pero cuando se trataba de su propio mundo interno, nadie sabía que Consolación estaba enamorado de una dama de la cual él tenía miedo.
él les decía a sus amigos, sí, tienes que atreverte, vamos, tú vas a ver que te va a ir bien. Pero cuando ya se trataba de su propia persona, no era así. Estaba enamorado de una dama a la cual bueno, en realidad él tenía temor de declararle su amor, pensando que si lo hacía, ésta podía rechazarlo. Hasta que un día lo empiezan a ver muy triste, demacrado, adelgazado, ya no es como antes, rebosante de salud, y entonces todos se preocupan por él porque, sobre todo aquellos a los que él en su momento aconsejó y ahora son felices. Así que ahora en retribución todos quieren ayudar a Consolación. Le piden que cuente por qué está así y Consolación se atreve a hacerlo, ¿no? A contar sus penas de amor. Así que todos ahora lo alientan, ¿no? A que él vaya y confiese su amor a la mujer amada. Y tanto así le dan toda esa energía positiva que Consolación se emociona y dice, ya, sí, yeah, puedo hacerlo. Y va y busca a la amada. Pero antes de que éste le diga, confiese sus sentimientos, esta amada era muy amiga de Consolación, así que ella le dice, mira, te voy a contar una historia, lo detiene. Entonces Consolación dice, está bien, te escucho. Sí, acabo de aceptar como novio a fulanito de tal. Entonces, ¿cómo crees tú que se sentía Consolación, ¿no? El que iba a declararse y la otra que se le adelanta diciendo que ya aceptó a otro. Uy, Consolación no lo pudo, no pudo, digamos, enfrentar todo ese sentimiento de frustración, de pena, de dolor y finalmente Consolación, se quitó la vida. Así que el final de esa tradición es triste, ¿no? El hombre que a todo el mundo ayudaba y no pudo ayudarse a sí mismo. Bien, y aquí tenemos el título de la última tradición, que es una visita al Mariscal Santa Cruz. Más que el título, fíjate en la fecha de publicación. 1851 es la primera y 1915 la publicación de la última tradición de Ricardo Palma. Por eso te decía, hay más de 50 años allí, ¿no? Toda una vida creando tradiciones. Por eso la cantidad, ¿no? Ahora, ni modo que te mencione acá los títulos de las 453 tradiciones, también me faltaría tiempo, ¿no? Pero aquí está el título de las más conocidas, ¿no? Las más mencionadas en las lecturas de esta creación literaria de Ricardo Palma. Recuerda que hay mucho de costumbres, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que son muy tiernas. Por ejemplo, El alacrán de Fray Gómez es considerada el mejor relato de América. Es bonita la historia. Fray Gómez es un religioso que tiene una vida austera, pobre, por lo mismo que es religioso, él no quiere dársela de lujos, ¿no? Y vive en un lugar que a las habitaciones de los religiosos las llaman celdas, así que él vive en una celda muy austera, muy humilde. Sin embargo, mucha gente acude a él para un consejo, para una ayuda, y Fray Gómez siempre está presto a ayudarlos. Hasta que llega un hombre que está pasando por una situación económica grave, muy crítica, y no sabe de dónde sacar dinero para solucionar sus problemas financieros. Así que él acude a Fray Gómez y cuando le cuenta su problema, Fray Gómez le dice, mira, ¿no? Lo invita a que vea su habitación, su celda y le dice, ¿tú crees que yo podría tener algo de dinero guardado para ofrecértelo? ¿Crees que yo podría ayudarte económicamente? Pero este hombre que viene a pedirle ayuda viene con tanta fe que a él no le importa ver la humildad del lugar. Él tiene tanta fe que sabe que de una u otra forma este fray lo va a ayudar. Y se lo dice, ¿no? Dice, yo tengo tanta fe que yo sé que usted me va a ayudar. Entonces Fray Gómez le dice, está bien, entonces espérame un momento. Ya, un segundo, chico. Un escándalo aquí con mi mascota. ¿Ya está cerrado? Y dale. Ya, chicos.
Entonces le decía, Fray Gómez, ¿qué hace? Le dice a este hombre que le pide ayuda que espere un momento. Y Fray Gómez está paseando por su celda, pensando qué va a hacer cuando de pronto ve caminando por la pared un alacrán. Así que él coge, ¿no?, un pequeño pañuelito y atrapa al alacrán y lo envuelve en un pañuelo y se lo entrega a este hombre y le dice, espero que esto lo ayude. Entonces este sujeto que ha venido a pedirle ayuda se lo agradece y se va, ¿no? Él con mucha fe, ni siquiera de frente o enfrente al fray lo abre, no, él siente que lo que le está entregando lo va a ayudar. Y cuando ya se va, llega a su casa y abre pues este envoltorio, se da cuenta de que efectivamente hay un alacrán, pero no es el alacrán que Fray Gómez había capturado, es un animalito vivo, era una joya hecha en oro con unas piedras preciosas en el centro. Y bueno, aquí el autor se desvive describiendo a esta valiosa joya. Cuando este hombre ve la joya, dice, esto debe costar mucho dinero. Se va a una casa de empeño, le dan dinero a cambio y con este dinero él puede solucionar sus problemas económicos. Cuando ya esto ha ocurrido, ha pasado, él va, recupera de la casa de empeño esta hermosa joya y va a buscar a Fray Gómez para devolvérsela. Igual en el mismo pañuelito envuelto, se lo entrega en su mano, le dice que está muy, muy agradecido porque lo ha ayudado muchísimo. Fray Gómez acepta el agradecimiento, este hombre se va, Fray Gómez abre este paquetito, el envoltorio, está nuevamente el alacrán vivo allí y lo vuelve a poner en la pared, ¿no? Y el alacrán sigue su camino, como acá nada ha pasado, ¿no? Entonces es una historia muy bonita de fe, de ayuda, de solidaridad, ¿no? Es linda la historia. Por ejemplo, esta otra, la que continúa aquí, que dice la Achirana del Inca, está ambientada en la época del incanato, ¿no? El Inca Pachacute, que se caracterizó, según la historia, por ser un militar que pretendía engrandecer su territorio a través de batallas, guerras, conquistas, había conquistado un nuevo territorio y ahora, llevado en andas por sus súbditos, iba paseando por estas nuevas tierras conquistadas. Todos los pobladores estaban obligados a salir a saludar a la nueva autoridad. Y entre estos pobladores se encontraba una anciana al lado de su hija, una hermosa mujer, una bellísima mujer. Y el Inca, ¿no?, muy observador, como siempre ellos, rápido se dio cuenta de la belleza de esta dama, queda enamorado de ella y le pide que se vaya con él. Pero nadie se negaba, ¿no?, a las decisiones del Inca. Sin embargo, esta mujer muy valiente le dijo que no, porque ella estaba enamorada de otro. Pero el Inca respetó, menos mal que milagro, ¿no? El Inca respetó esta decisión de la mujer y le dijo que le daría muchos regalos, muchos obsequios. Ella no aceptó uno solo, diciendo, mujer que acepta un regalo, después tiene que pagarlo, ¿no? Y ella no quiere pagar nada. Así que no acepta esto, pero le dice, en agradecimiento, ¿no?, al recibimiento de nuestro pueblo, lo que sí pudiéramos, pediríamos, es que el agua llegue a nuestras tierras, ¿no? Sufrimos mucho por la falta de agua. Así que el Inca dijo, no se diga más. Y el Inca en 10 días envió a miles de hombres a crear un canal grande que, fuera un afluente del río, ¿no? Así que en 10 días el pueblo de esta jovencita tuvo agua. Y él decía, el agua debe llegar hasta lo más hermoso. ¿Y qué era lo más hermoso? Esta bella mujer, ¿no? De eso trata la Achirana del Inca. ¿Ustedes han oído hablar del padre Pata? ¿Creen ustedes que haya un padre, un religioso, cuyo apellido sea Pata? ¿De dónde viene este término, no? Por ejemplo, esta tradición ya está ambientada a la época de la Declaración de la Independencia de don José de San Martín. El generalísimo don José de San Martín llega a Lima y ya se va a preparar todo para la Declaración de la Independencia. Pero hay un padre, un cura, que es llamado el Padre Zapata. Todo el mundo lo quiere, la iglesia se llena todos los domingos en la misa. Y este padre se opone a la posición del general don José de San Martín, y él dice que no deben hacer caso al general don José de San Martín, y mucho menos a sus hombres, a sus soldados. Es más, es una ofensa que este general tenga este apellido, San Martín.
¿Qué de san tiene este hombre? De santo no tiene nada. Así que él, con mucha autoridad en la misa, le dice a los fieles que a partir de este momento nadie llame a San Martín, que le quiten el san. Así que él solamente será el general don José Martín. No le pueden llamar san porque no es santo. Pero ¿qué pasa cuando el generalísimo don José de San Martín se entera de esto? Está furioso. Él iba por la calle y todo, General Martín, Martín, no, yo soy San Martín. No, usted es santo, no tiene nada, usted es Martín. ¿Pero quién les ha dicho eso? El padre Zapata. Ah, ahora va a ver el padre Zapata. El general don José de San Martín va a buscar al padre Zapata y lo recrimina porque le ha tenido que quitar una sílaba a su apellido. Y él ordena a partir de ese momento que el padre Zapata también a este se le quite una sílaba de su apellido. A partir de este momento usted será llamado el padre Pata. Se le va a quitar la sílaba sa. Y es más, todos los documentos que usted tenga que firmar, porque eso es lo que hacen los curas, firmar los documentos, por ejemplo, las actas de nacimiento, las partidas de bautizo, las actas de matrimonio, usted las va a firmar como el padre Pata. Y si no lo hace porque yo voy a verificar, entonces usted será fusilado. ¿Para qué le dijo eso? El padre Zapata, avergonzado por lo que había hecho y con el miedo de la amenaza de un fusilamiento, tuvo que obedecer. Y cuenta la historia que a partir de aquel entonces, todos los documentos firmados por este cura tenían esa firma, firmado por el padre Pata, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es cuando Ricardo Palma menciona, ¿no? Él dice, si usted quiere, ¿no? Saber, ¿no? Si usted quiere comprobar, pues vaya a tal pueblo, a tal alcaldía, pida las actas de matrimonio, de función, nacimiento, y usted verá que están firmadas con el padre Pata, ¿no? Entonces, como que te quiere mover ahí el piso de, oh, ¿será cierto? Habrá que investigar, ¿no? Si realmente hubo un padre Pata al que se le quitó su sílaba, ¿no? Por chistoso también, pues, el padre, ¿no? Bien, aquí tienes otra tradición. ¿Ustedes han oído la tradición historia de un cañoncito? Esta tradición, por ejemplo, menciona cómo Ramón Castilla, miren, un personaje real de la historia de nuestro país, presidente de nuestro país, Ramón Castilla era un hombre que recibía muchos regalos de gente que siempre quiere algo, ¿no? O sea, van, le dan un regalo, pero siempre por el en el fondo quieren algo a cambio. Pues bien, un orfebre, ¿no? Le había regalado un cañoncito. El cañoncito era pequeñísimo, era minúsculo. Para poder observar bien los detalles de dicho cañoncito tenías que usar una lupa porque este podía ir ahí en la palma de tu mano y tú ahí a examinar los detalles de esta orfebrería, de este cañoncito. Y era un trabajo excelente, pero pequeñísimo. Ramón Castilla recibía todo tipo de obsequios, pero a este le llamó la atención de manera muy particular y decidió ponerlo en una especie de estante, de vitrina que él tenía. Y a todos sus hombres, ¿no? Sus súbditos, sus allegados, les decía, tengan cuidado porque este cañoncito en cualquier momento va a disparar. Solo decía eso. Y entonces todos al principio miraban pues un mini cañoncito, minúsculo, chiquitito, y que Ramón Castilla diga, en cualquier momento va a disparar. ¿Qué? ¿No? Al principio causaba risa, pero como Ramón Castilla siempre lo decía muy serio, entonces empezaron a creerle. Y ustedes saben pues que el pueblo muchas veces crea historias magníficas, mega fantásticas de algo tan sencillo, como en este caso la historia del cañoncito. Así que todos empezaron a creerle a Ramón Castilla que ese cañoncito iba a disparar en cualquier momento. Empezaron las versiones, es un arma secreta, contiene una bomba, en cualquier momento puede explotar, hay que tener cuidado, es un arma secreta traída del extranjero exclusivamente para Ramón Castilla, o sea, una serie de versiones que todo el mundo se pasaba la voz de que Ramón Castilla tenía un arma allí en su vitrina, y era la pequeñez de Cañoncito. En una oportunidad, este orfebre regresó para pedirle un favor, quería un empleo, un trabajo.
se lo estaba pidiendo a Ramón Castilla. Y es por eso que Ramón Castilla comienza a llamar a todo el mundo a gritos. Vengan, vengan todos, que tengo algo que decirles. Y todos, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? El cañoncito acaba de disparar. ¿A qué se refería entonces cada vez que decía, cuidado, va a disparar, en cualquier momento va a disparar? En cualquier momento va a venir el pedido a cambio de este objeto valioso. Y el pedido, es decir, el disparo, era pues el pedir un nuevo empleo, ¿no? Un trabajo. Así que ese tipo de composiciones, de historias, son las que tú vas a encontrar en las tradiciones peruanas. Hay de todo tipo, hay muchas muy graciosas, otras quizá no tanto, más históricas. Yo los invito a que lean, chicos, lean, lean, lean. Sí, les advierto que es un lenguaje de épocas pasadas, pues de otro siglo, ¿no? Pero igual es español, se puede comprender, se puede entender, así que lean, la lectura es realmente una fuente de conocimiento constante. Persona que no lee, persona que no va a tener conocimientos, no va a tener forma de defenderse muchas veces ante muchas situaciones, así que la lectura es importantísima. Lean, chicos. Hay una tradición, no recuerdo el título, pero es muy graciosa, de un hombre que dice, vendería mi almilla al diablo con tal de ser más joven y tener dinero. Y como el diablo está en todas partes, el diablo escucha y manda a su secretario. Dice que puede vender su almilla. Así que, ¿qué hace el diablo? Le hace pues una propuesta, ¿no? A este hombre y le dice, está bien, a cambio de tu almilla te daré juventud, te daré riqueza. Y el hombre acepta, dice, ah, qué bien, buen trato voy a hacer, ¿no? Y acepta la riqueza, la juventud por un tiempo, ¿no? Todo tenía aquí un periodo. Y cuando llega el periodo en el que este anciano debe entregar su almilla al diablo, va el secretario y le dice, te llevaré porque ya acabó el contrato, ya el diablo te dio todo lo que tú querías, así que ahora, ¿no? Te voy a, almilla de alma, ¿no? A ver, Jeremy dice alma. Más o menos, Jeremy, ahorita voy a terminar de comentar. Entonces, ¿qué pasa? Antiguamente, los viejitos, sobre todo los ancianitos, usaban una especie de, como que de chalequito de lana, muy abrigador para, ¿no? Protegerse del frío, y a esa ropa le decían almilla, ¿no? Con M, almilla. Entonces, cuando el secretario este del diablo viene a decirle, te llevaré porque ya acabó el contrato, ya te dimos lo que tú querías, come tu dinero, así que ahora te toca a ti darle tu almilla al diablo. El diablo pensaba que este hombre le decía almilla porque ya hasta su alma para él no tendría valor, o sea, un alma, cualquier cosa, por eso la trataba así con desprecio y no decía alma, sino almilla. Pero él no sabía, pues, a qué se refería en realidad este hombre, ¿no? Este hombre, esta prendita, lo abrigaba tanto y le daba tanto valor a esa prenda que él decía, soy capaz de entregar hasta mi almilla al diablo. Y el diablo que no sabe, ¿no? De significados de ciertas palabras, cae en la trampa. Cuando su secretario va y se lo quiere llevar al infierno, este hombre dice, no, 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 yo no necesito ir al infierno, aquí mismo te entrego mi almilla. Y se comienza a desvestir, se quita el saco, la camisa, todo. Y entonces el secretario dice, este está loco, qué cosa, que para qué se viene, ¿no? A desnudar, a calatear acá, ¿no? No me lo llevo. Y el otro se resiste y dice que no. Igual se lo lleva al infierno y el diablo pues le dice, ahora tu alma es mía. No, 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 aquí hay un error. Yo no dije mi alma, yo dije mi almilla, y esta es mi almilla, y bueno, se la quita y se la entrega, pues, ¿no? Y el diablo cuando recibe esta prenda toda ya hecha un vejestorio, hasta asco le da, le causa reconocimiento, yo no quiero esto, no quiero tu alma, dice, no, aquí está bien claro, así que usted puede ir, buscar un diccionario y se va a dar cuenta de que alma es una cosa y almilla es otra, y yo ofrecí mi almilla y estoy cumpliendo, y este es un trato, así que yo puedo llamar a cualquier abogado. ¿Tienen algún abogado aquí en el infierno? Todavía pregunta, y abogados sobraban en el infierno, así que el diablo se da cuenta de que ha perdido aquí este trato con el anciano y no le queda otra que devolverlo a la
a la vida terrenal, ¿no? Así que es muy gracioso también esa tradición. En fin, chicos, ya para terminar, solamente aquí, solo para mencionarlo, porque en realidad no era parte en sí de la clase, recuerda que Carlos Augusto Salaverry también es un representante del romanticismo peruano. Ah, ya googleaste, me dice por ahí Jeremy. Ok, ¿no? Ahí está, pues el diablo no lee tampoco. Representante del romanticismo, ¿por qué tradicionalista ya? Porque él sí habla del aspecto solamente sentimental, del amor a la mujer, que típica historia de los escritores, ¿ah? Muchos de ellos amaban a quien no los correspondía, ¿no? Entonces él también tiene un amor platónico, una mujer que no lo quiere, que lo rechaza, que no acepta su amor, ¿no? Y todo eso está resumido en un poemario titulado Cartas a un ángel. Y dentro de ese poemario hay un poema titulado Acuérdate de mí. Es un poema extenso, yo solo he escogido una pequeña estrofa que dice, cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Y esto es muy irónico porque, a ver, leamos, voy a mover aquí un momentito, una ventanita, dice. Cuando veas que un ave solitaria, o sea, un ave que está solita, cruza el espacio en moribundo vuelo, o sea, el ave está mal, está enferma, se está muriendo, ¿no? Dice moribundo vuelo. Buscando un nido entre la mar y el cielo. A ver, ponte a pensar, tienes el mar, tienes el cielo. ¿Dónde puedes encontrar un nido? ¿No es eso un hecho irreal? ¿No? Cuando todo eso pase, acuérdate de mí. Ahora yo les pregunto, ¿todo eso va a pasar? ¿Podemos encontrar un ave moribundo vuelo buscando un nido entre el mar y el cielo? No, eso es irreal. Y él dice, cuando todo eso pase, acuérdate de mí. Como todo eso no va a pasar, en otras palabras, nunca te vas a acordar de mí, ¿no? Ese era el significado real en esa pequeña estrofa. ¿Te das cuenta la belleza de las palabras? Podríamos haber dicho simplemente, nunca me vas a recordar, ¿no? Nunca te vas a acordar de mí, no. Entonces, con la belleza de las palabras, como todo cambia, ¿no? Bien, ese es entonces otro representante importante, Carlos Augusto Salaverry. Con eso terminamos la clase de hoy. Recuerda, romanticismo, sobresalen las tradiciones, con Ricardo Palma, por qué fue llamado bibliotecario mendigo, recuerda, y el contexto en el que se desarrolló todo este movimiento, ¿no? La prosperidad falaz, la época, ¿no? del auge del guano, el gobierno de Ramón Castilla. Ingresemos, chicos, a ver, ingresen voy a dejar de compartir aquí, ingresen al temático.